Nos agarramos. Empezamos la clase número 15 de nuestra materia pecado y conversión. Espero que cuando escuchen este video ya puedan ustedes haber recibido las clases. Ya vi que subieron la 13, faltaría la 14, pero yo supongo que de un momento a otro los secretarios del Padre Luis la van a subir. Vamos a arrancar en la página 49, 2.3, la llamada a la conversión, la metanoia. Metanoia, como ustedes van a leer, es un verbo griego que habla de conversión, exactamente. Conversión, cambio de sentido, giro. Esa es la palabra griega, metanoia. Y es una palabra muy frecuentemente utilizada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo algún profesor en el seminario que nos decía prácticamente todos los libros de la Biblia, o toda la Biblia, pues, es una historia que se va casi acompañando transversalmente. Peca el hombre, Dios pide la conversión y el hombre se convierte. La historia y el hombre luego vuelve a pecar. La fidelidad de Dios, la infidelidad del hombre. Y no son pocas, ya lo hemos platicado, me parece que en alguna ocasión, no son pocas las páginas de la Biblia en que hablan de esta fidelidad de Dios y esta infidelidad del hombre con términos nupciales. Dios es el esposo fiel y la iglesia o el pueblo es la esposa infiel. Incluso el Cantar de los Cantares habla en términos amorosos o amoríos, ¿no? Donde se va recordando eso, ¿no? Dios es siempre fiel y a pesar de la infidelidad del hombre. Habíamos acuñado en la clase pasada un término o una idea que me parece oportuna reiterarla. Parece que Dios tiene más necesidad del hombre que el hombre necesidad de Dios. La llamada insistente, Dios que golpea la puerta, Dios que constantemente llama al hombre a la conversión, como si Dios necesitara más del hombre que el hombre de Dios. La conversión significa esto, dice nuestro párrafo, el 2.3, un cambio de ruta. El verbo hebreo shub se traduce como volver atrás, una modificación práctica del modo de vivir. Y al mismo tiempo es fruto y signo de una transformación interior de mentalidad. La conversión es un término que en sentido general implica cambio, mutación, transformación de algunos o de todos los aspectos que caracterizan una realidad. La conversión es un hecho salvífico que ofrece nuevas posibilidades de vida. Aquí hay algo muy importante que por eso se pone en negrillas. La conversión es un acto primero personal y luego libre y personal. No puede ser la conversión una actitud de parejura, de masa. La conversión tiene que ser un acto personal y un acto libre, que encuentra su fuente última en el don de la gracia. Que aquí también eso es algo muy importante subrayar desde el principio. La conversión no solamente es obra de la virtud humana. O sea, no solamente me voy a convertir cuando yo quiera. Necesitamos la ayuda de Dios. Aquella oración que está en los evangelios, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Habla de ese esfuerzo humano, pero también de esa dependencia divina
a la que nos acogemos a la misericordia de Dios. Una vez más es Dios el primero en intervenir, en tocar el corazón del hombre, del pecador, hacerlo consciente de su pecado, estimularlo a caminar por la senda del retorno a Dios. Como dice el profeta, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Qué bonita frase del profeta Zacarías. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Claro, aquí tampoco podemos decir la conversión, pues Dios me tiene que convertir, ¿no? Yo levanto las manos, Dios me tiene que hacer un hombre santo, un hombre bueno. Claro, dependemos de la gracia y de la misericordia, del auxilio de Dios, pero no podemos hacerlo si Dios no nos ayuda. Pero tampoco Dios va a poder hacerlo si nosotros no ponemos de nuestra parte. La llamada divina a la conversión que prepara el corazón de los hombres al advenimiento del reino de Dios resuena con particular vigor en los labios de Juan el Bautista, enviado a predicar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El precursor del Salvador, el primo de Jesús, aquel que dispone los caminos. Tal vez pudiésemos pensar que la predicación de Jesucristo es globalmente asumida, no solamente el anuncio del reino, pero el anuncio del reino que supone una conversión. No se puede acoger al reino de Dios sin un proceso de conversión. Jesucristo anuncia el reino de Dios, es lo que dice el siguiente párrafo. El encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión. No se trata solo de un modo distinto de pensar a nivel intelectual, sino de la revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios evangélicos. Esto lo dice el Papa Juan Pablo en Ecclesia in America. Les voy a poner un ejemplo de esto, aterrizando lo que dice el Papa Juan Pablo II en esta exhortación apostólica de Ecclesia in America. Seguramente muchos de ustedes, yo espero que algunos de ustedes hayan tenido la experiencia del cursillo de cristiandad, o antes, bueno, ya están ustedes más jóvenes, pero antes había un retiro también llamado de convivencias de vida cristiana, que era un poquito como hijo del movimiento de cursillos. Conozco muy bien el movimiento de cursillos, primero por mis padres, por mi papá sobre todo, que fue gurú de este movimiento por prácticamente más de 40 o 50 años. El tema es que cursillos es un ejemplo muy claro, como hay otros retiros llamados de conversión. Es un ejemplo muy claro este retiro de eso, una llamada fuerte a la conversión. Cursillos no es un retiro de evangelización o de catequesis. Cursillos es un retiro que va apuntando, digamos, a la conversión. Es que toda la secretaria se fregó la cosa acá. Ya me perdí un poquito, les estaba yo hablando del movimiento de cursillos. Bueno, el movimiento de cursillos es un ejemplo clásico, un ejemplo muy transparente de esto, ¿no? Los que han tenido la experiencia pues pueden hablar más de esto, ¿no? Sin revelar nada, pues no hay nada secreto, ¿no? Pero pues se pide discreción. Pero es un retiro de conversión. No es un retiro al que se va a aprender la doctrina. Se aprenden algunas cosas, por eso se llama cursillo. Es un curso pequeño de doctrina cristiana, pero no es un curso de formación cristiana, como pudiese ser esas clases, por ejemplo, ¿no? No. Esas clases, por ejemplo, no están buscando la conversión, están buscando la evangelización. Entonces hay que distinguir entre el concepto de conversión y el concepto de evangelización o de catequesis. No puede haber evangelización y catequesis si no hay un proceso primero de conversión. Miremos bíblicamente en un personaje, en San Pablo. San Pablo tiene primero un proceso de conversión.
la caída del caballo en el camino a Damasco, tiene un periodo que se encierra allá en casa de aquel buen cristiano, Gamaliel me parece, y ya luego empieza a evangelizar, se convierte en el gran apóstol de los gentiles, ¿no? Pero primero tiene y pasa un proceso de conversión. De eso estamos hablando ahora. Primero tiene que haber un encuentro de conversión que no es un curso de conocimiento de la Biblia, de algunos documentos de la iglesia, de algunas verdades de fe. No. Esas son cosas que luego se van a completando. Pero si no se tiene un encuentro con Cristo vivo primero, si no se parte de ese encuentro con Cristo vivo, entonces no hay una buena evangelización ni una buena catequesis. Claro, alguien me diría también, yo me convertí hace mucho tiempo. Hace unas clases hablábamos de eso. Uno nunca acaba de convertirse. Uno siempre tiene que estar convirtiéndose. Siempre tiene que estar acercándose y mejorando su relación con Dios. Es cierto eso. Uno no puede decir con los brazos cruzados. Yo recuerdo hace años, era yo un jovencito, a propósito de cursillos, pues obviamente como mi papá creció en ese ambiente, pues los amigos de mi papá eran los amigos del cursillo de cristiandad, de los dirigentes de cursillos de cristiandad. Yo recuerdo una vez una cena en casa de mi abuela, una fiesta, porque había mucha gente, que mi papá nos presentaba a algunos de sus amigos y todo. Y yo recuerdo al menos 2 de ellos que habían sido, no sé si en ese momento eran, pero habían sido dirigentes del movimiento de cursillos, ya estaban neopedos, ya estaban tomados, ¿no? Y entonces se ufanaban diciendo esto: aquí estamos los amigos de tu papá, somos los dirigentes borrachos o los borrachos dirigentes. O sea, nosotros ya eso de la conversión ya pasamos por eso, ¿no? Es como lo que decíamos de la opción fundamental. Nosotros ya hicimos nuestra opción fundamental con Cristo, entonces ahora sí nos podemos mamar a gusto y todo, ¿no? No va por allá la cosa, ¿no? No va por allá la cosa. Entonces, uno siempre tiene que estar en un proceso continuo, constante de conversión. Y claro, una vez convertido, pues bueno, empezar a alimentarte catequéticamente, evangelizadoramente. Pero no se puede. Y esto es lo que el Papa Juan Pablo dice en el documento Ecclesia in America. A la luz de estas palabras, ¿no? El encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión. No se trata solo de un modo distinto de pensar a nivel intelectual, sino de la revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios evangélicos. Me parece que dicho lo anterior ya se puede comprender mejor ese texto de Juan Pablo II. Se habla de la conversión radical en cuanto profunda y definitiva. En efecto, la conversión comúnmente no es inmediata, sino progresiva o gradual. No puedo decir, yo este día me convertí. Es un poquito como quien haya querido ver, por ejemplo, la conversión del apóstol San Juan, ¿no? Eran las 4 de la tarde cuando Jesús los llama, ven, ¿dónde vives, maestro? Ven y verás, ¿no? Eran como las 4 de la tarde. En ese momento se dio la vocación a la vida apostólica. No, es un proceso gradual esto. Aunque se dé un primer momento o algún hecho significativo, la llamada de Dios es a vivir la esperanza de la continua conversión. Más claro, ni el agua. ¿Ok? La misericordia de Dios y la vida moral, dice el 2.3.1. Partimos de la afirmación que los ángeles, los hombres, como criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por medio de una elección libre y por el amor de preferencia. Por esta misma razón de la libertad puede desviarse y de hecho pecaron entrando en mal moral en el mundo.
No obstante esto, Dios respeta la libertad del hombre y misteriosamente sabe sacar el bien del mal. Aquí vamos a entrar a un aspecto que me parece muy importante. Yo hasta subrayé el siguiente párrafo, que hay que quitarse los zapatos para leerlo con mucho respeto. Dios puede en su providencia todopoderosa sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Repito, Dios puede en su providencia todopoderosa sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas, siendo el máximo ejemplo la muerte de su Hijo como fruto de la gracia. Pero eso no significa que un mal se pueda convertir en un bien. Esa última frase también es fundamental. No significa que un mal pueda convertir en bien. ¿Por qué dice que la figura de Jesucristo es emblemática en esto? Se lo voy a plantear con algunas preguntas. Dios Padre mandó a morir a su Hijo Jesús. Dios Padre quiso la muerte de Jesús. Dios Padre mandó a Cristo a la cruz. Sería perverso un Dios así. Sería monstruoso un Dios que quiera, o un padre que quiera el dolor o la muerte de su hijo. Sin embargo, como dice el texto, aun de ese mal que su hijo sufrió provocado por los hombres, Dios Padre supo sacar cosas buenas de ese mal. Dios puede en su providencia todopoderosa sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas, siendo el máximo ejemplo la muerte del Hijo, el Hijo de Dios, como fruto de la gracia. Pero no se puede llamar a la cruz un bien, o sea, no se puede llamar bien a lo que es un mal. Aquí eso tendría también una serie de consecuencias muy interesantes. Dios quiere que la gente muera de coronavirus. Dios mandó el coronavirus. Dios quiere que la gente muera en un ciclón, en un terremoto. Dios quiso que los que iban en el metro de la línea 12 murieran. Dios mandó eso. Ciertamente no. Y si retrocedemos y vamos a los capítulos contemporáneos más dolorosos, nos encontramos con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Dios quería eso. Dios mandó los campos de concentración. Aquí hay una respuesta que puede muy fríamente dar luz a lo que estamos diciendo. Dios regala la libertad al hombre y por el mal uso de su libertad, el hombre causa daño, causa muerte. El hombre hace por su libertad, hace las cosas malas o hace el mal. Y eso provoca en gente inocente sufrimiento y muerte. Dios pudo evitar eso, estrictamente hablando, sí, pero entonces el hombre, si así fuese, si Dios evitara todo eso, entonces el hombre carecería de libertad. El hombre sería un títere nada más en las manos de Dios. Ya ven, el títere se mueve por los hilos que mueve el titiritero, ¿no? Y si el titiritero levanta eso, el títere levanta eso, ¿no? Entonces, un ser humano sería un títere de Dios.
si no hubiera libertad. Pero hay libertad. Y es como si cortáramos los hilos del títere y al títere le diéramos libertad. Y si el títere obra mal, va a ser con el dolor del titiritero. Pero esa es una opción que hizo el títere, no el titiritero. No obstante el pecado del hombre al rechazar a su creador, Dios no lo abandona. Dios sigue llamando y aún más sale en su búsqueda en la persona de su Hijo Jesús. Cristo no solo nos salvó, sino que la gracia, la misericordia fueron mayores, pues nos ha dado bienes mejor que los que perdimos por el pecado. Tenemos un destino mayor que el original, que es la filiación. Adán y Eva, criaturas de Dios, no podían llamar a Dios Padre, pero fruto de el pecado de Adán y de Eva, vino el Salvador, y el Salvador nos presenta a Dios como un Padre. Por eso, y ustedes lo van a poder predicar el día de mañana cuando empiecen a bautizar, cuando una criatura nace, un niño nace, es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios. Es el bautismo que lo hace hijo de Dios. Y el bautismo es fruto de la redención hecha por Jesucristo. ¿Ok? Dios no abandona a su hijo, a sus hijos. La misericordia de Dios actúa incesantemente para preservarlo, sea de la desesperación de no poder conocer y observar la ley, plenamente la ley divina, cuanto de la presunción de salvarse sin mérito, de poder salvarse sin mérito. El hombre necesita para salvarse no solamente de la misericordia de Dios, sino del mérito propio. Por eso, Cristo se convierte en ese eslabón de misericordia. Cristo es el signo de la misericordia de Dios para los hombres. El Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que impide la plenitud del hombre. Las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar en el hombre la luz del Creador. Permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad. Es el primer párrafo de la Veritatis Splendor. En Cristo podemos ver un doble aspecto: denuncia y condena por el pecado del hombre y perdón al tomar sobre sí nuestros pecados. Jesús en la encarnación de la historia de la misericordia. Jesús en la encarnación, en la historia de la misericordia divina, la solidaridad de Dios con el hombre. Una misericordia que se extiende con la iglesia. Si Dios envía a su Hijo envía a la iglesia. Por eso, y la iglesia actúa dando la gracia a través de los sacramentos. Y cada sacramento nos da la gracia. La gracia es el fruto de los sacramentos. Cristo es aquel que nos da los sacramentos. Pudiésemos decir que Cristo es el sacramento del Padre. La iglesia es el sacramento de Cristo. Y el bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, extremación sacerdotal y matrimonio se convierten en los sacramentos de la iglesia. Un eslabón de misericordia. El pecado no vence al amor de Dios que sale a la búsqueda del hombre. El mysterium pietatis es mayor que el mysterium iniquitatis. Misterio de la piedad es más grande que el misterio
de la iniquidad o del mal. El amor vence al pecado. De hecho, la misericordia es uno de los atributos de Dios que más se recuerdan en la Eucaristía y que invitan y presentan la conversión hacia Dios a través de Cristo. No recuerdo la cita, pero en la Suma Teológica, cuando se habla de los atributos de Dios, acuérdense, la Suma Teológica es la obra magna de San Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Aquino. No hay, después de la Sagrada Escritura y de los documentos del Magisterio, un texto más teológicamente mejor elaborado que la Suma Teológica. Y estamos hablando del siglo XIII, Estamos hablando del siglo XIII. En ella hay un capítulo, a ver si luego lo busco. Tengo aquí la Suma Teológica, pero les voy a mostrar para que vean. Suma Teológica. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Esta es la Suma Teológica. Bueno, ahí me parece que en el primer, otro día hablamos de la división de la Suma Teológica, pero en la primera parte de la Suma Teológica, cuando se habla de Dios, se habla de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios. Y empieza a desglosar Santo Tomás por qué Dios es uno, por qué Dios es trino, por qué Dios es todo sabiduría, por qué Dios es omnipresente, por qué Dios es, etcétera, etcétera. Y al final me parece que al final se hace esa pregunta Santo Tomás: ¿cuál de todos los atributos divinos, cuál de todos los atributos de Dios es el más importante? Dios es más Dios, digamos, ¿por qué? Porque es creador, porque lo sabe todo, porque es omnipresente, puede estar en todos los sitios a la vez. ¿Por qué? Y dice y responde Santo Tomás: lo que hace a Dios más Dios es su misericordia, su capacidad de perdonar. Por lo tanto, si ustedes quisieran traducir esto de una manera tal vez hasta pedagógica, pudiesen decir: aquella característica que más nos asemeja a Dios es el perdón. O el sinónimo más hermoso del amor es el perdón. Nadie se parece más a Dios que cuando perdona. O nadie se parece más a Dios que cuando ama. Y nadie ama mejor que cuando perdona. No es obviamente un retiro espiritual pero de la tesis, de las teorías, de la teoría, de la doctrina, obviamente podemos llegar a esas hermosísimas conclusiones. Muy bien, obviamente ya me perdí otra vez del tiempo, así que vamos a dejarlo aquí. Yo espero que ya hayan empezado a leer el documento que apuntamos en las clases pasadas, la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia. No quiero que me la manden todavía, pero a esta altura del partido yo creo que probablemente ya habrán leído la mitad. Ya dijimos que no es un documento muy largo, del Papa Juan Pablo II. Si no me equivoco, estaba fechado en 1984. No sé si ya tiré el papelito. ¿Dónde lo había yo apuntado? La fecha de la publicación de este documento. Sí, Reconciliatio et Penitencia, 2 de diciembre de 1984. Así que si no han empezado a leerlo y a subrayarlo, ya están tardándose. Así que no se apensen.
por favor. Reconciliatio et penitencia, Juan Pablo II, exhortación apostólica. Muy bien, niñas, así quedamos. Esa fue la clase número 15.